Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de entretenimiento y fantasía. Hoy tengo una noticia que estoy segura de que va a poner a latir más rápido el corazón de muchos de ustedes, y no es para menos. Si eres fan de las telenovelas turcas, si te cautivaron las miradas, la química y esa chispa inconfundible que solo dos personas juntas pueden crear, prepárate. Porque hoy vamos a hablar de un reencuentro que muchos creían imposible, pero que parece que está más cerca que nunca. Sí, amigos, estoy hablando de la posibilidad de ver juntos de nuevo a nuestro dúo dinámico, a esos dos nombres que son sinónimo de éxito y pasión, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Sí, el regreso de Erkenci Kuş, o al menos, una nueva historia que nos devuelva a esa mágica conexión. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a las especulaciones y los deseos, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos por aquí. Y ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Desde que Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares, se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias con la historia de Sanem y Can, la pregunta que muchos nos hemos hecho es: ¿volverán a trabajar juntos? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, sencillamente, electrificante. Era algo que se sentía en la pantalla, que traspasaba la televisión y nos llegaba directamente al alma. Sus miradas cómplices, sus diálogos chispeantes, incluso los silencios cargados de significado, todo en ellos era perfecto. Y cuando una fórmula funciona tan maravillosamente, es natural desear que se repita. Hemos seguido sus carreras por separado, hemos visto sus proyectos individuales, y si bien cada uno ha brillado con luz propia, la nostalgia por verlos juntos de nuevo ha permanecido latente. Pero, ¿qué hay detrás de estos rumores, de estas esperanzas que vuelven a resurgir con fuerza? Pues bien, según lo que se está comentando en los círculos de la industria y en las redes sociales, y atención, porque aquí es donde se pone interesante, parece que las puertas se están abriendo. No se trata de simples rumores vacíos, sino de información que apunta a negociaciones, a conversaciones que podrían estar llevándose a cabo para un nuevo proyecto. Piensen en esto: Can Yaman, después de su gran éxito en Turquía, ha explorado el mercado internacional, participando en producciones italianas y españolas, demostrando su versatilidad y su carisma arrollador en diferentes idiomas y culturas. Su paso por series como El Turco o su participación en la icónica Sandokan son testimonio de su ambición y alcance global. Por su parte, Demet Özdemir también ha cosechado éxitos, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con proyectos que la han llevado a explorar géneros diversos y a seguir cautivando a su público. Desde dramas intensos como Doğdu Unep Kaderindir, hasta comedias románticas, ha demostrado una notable amplitud de registros. Pero cuando se juntan, es como si se encendiera un volcán de emociones. Y la industria, mis amigos, es muy consciente de ello. La demanda del público es un factor crucial en el mundo del entretenimiento, y la demanda de ver a Can y Demet juntos de nuevo es abrumadora. Las redes sociales se inundan constantemente de mensajes, de peticiones, de fanart que sueña con su regreso. Los fans han creado campañas enteras, han hecho tendencia a hashtags como #Can Demet Reunión o #Erkenci Kuş Forever, han expresado su deseo de manera incansable. Se comparten fragmentos de sus escenas, se editan vídeos con música emotiva, se discuten teorías sobre cómo podrían ser sus nuevos personajes. Y los productores, los guionistas, los directores, todos lo saben. Ignorar una petición tan grande y un potencial tan claro sería, sinceramente, un error estratégico mayúsculo. Ahora, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Será una secuela directa de Erkenci Kuş? Es una posibilidad, pero también es cierto que muchas veces los actores buscan reinventarse y explorar nuevos desafíos. Si bien una continuación directa tendría el valor del reconocimiento inmediato, también podría limitar la evolución de sus personajes y de su narrativa. Podría tratarse de una nueva historia, una película, una serie con un concepto diferente, pero que aproveche esa chispa especial que ellos tienen. Imaginen un drama romántico con un toque de misterio, donde Sanem y Can, ahora con una vida adulta y experiencias nuevas, se reencuentran en circunstancias inesperadas. O quizás una comedia romántica con situaciones hilarantes que solo ellos sabrían cómo interpretar para hacernos reír a carcajadas y suspirar al mismo tiempo. La posibilidad de que exploren géneros menos convencionales, pero donde su química siga siendo el pilar central, también es muy atractiva. Las posibilidades son infinitas.
Y eso es lo emocionante. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión que cuando hay una conexión tan fuerte entre dos actores, el público está dispuesto a seguirlos a donde sea. La memoria afectiva que generaron con Erkenci-Kus es un activo invaluable. Y la conexión entre Can y Demet va más allá de la actuación. Parece haber una amistad, un respeto mutuo que se trasluce en cada escena. En entrevistas conjuntas, se percibe una complicidad genuina, una comodidad que facilita la interacción. Y ese es un ingrediente secreto, un condimento que no se puede fingir. Cuando los actores se sienten cómodos el uno con el otro, cuando hay esa confianza, la magia ocurre de forma natural y se transmite con una autenticidad que el espectador percibe de inmediato. Además, no olvidemos el factor del éxito comercial. Una pareja como Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla es una garantía de audiencia. Las plataformas de streaming, las cadenas de televisión, todas están buscando contenido que atraiga a un público masivo, y este dúo tiene el poder de hacerlo. Sus nombres por sí solos ya generan expectación, y si a eso le sumamos una historia bien escrita, una producción de calidad y una dirección que sepa potenciar su talento, estaríamos ante un éxito seguro. El mercado internacional, ávido de producciones turcas de calidad, vería este reencuentro como un evento de gran magnitud. Las estrategias de distribución global ya estarían planeándose para maximizar su impacto. Los detalles específicos sobre este potencial regreso aún son escasos, y debemos ser cautelosos con la información que circula. Es importante distinguir entre los deseos de los fans y la realidad de las negociaciones. Sin embargo, las señales son alentadoras. Se rumorea que varios productores y guionistas estarían interesados en desarrollar un proyecto que los reúna. Y la clave está en encontrar el guión perfecto, la historia que no solo sea un guiño a su pasado exitoso, sino que también les permita explorar nuevas facetas de sus personajes y de su talento. Un guión que pueda reinventar su dinámica sin perder la esencia que conquistó a millones. Personalmente creo que sería un error desaprovechar esta oportunidad. La era de Erkenci-Kus dejó una huella imborrable en muchos de nosotros. Vimos a Sanem, esa joven soñadora y apasionada, con sus tropiezos y su inagotable optimismo, enamorarse de Can, el fotógrafo misterioso, a veces temperamental, pero con un corazón de oro. Vimos sus peleas épicas, sus reconciliaciones apasionadas, sus momentos de ternura infinita, y todo eso nos hizo creer en el amor, en las segundas oportunidades y en la magia de encontrar a esa persona que te complementa, que te impulsa a ser mejor. Nos identificamos con las inseguridades de Sanem y admiramos la fuerza de Can. Ahora, si este regreso se concreta, ¿qué podríamos esperar? Yo imagino que mantendrían esa esencia romántica que tanto nos gusta, esa chispa que nos hace suspirar, pero quizás con un enfoque más maduro con desafíos diferentes. Podrían interpretar a personajes que ya no son los jóvenes impetuosos del principio, sino que han crecido, han vivido y enfrentan nuevas realidades, quizás con hijos, con carreras consolidadas, pero con la misma intensidad en sus sentimientos. O tal vez simplemente nos regalarían una nueva historia de amor con la misma intensidad y la misma conexión que nos cautivó en su momento, demostrando que su magia es atemporal. Lo importante es que, sea cual sea el proyecto, la expectativa ya está por las nubes. El público está ávido de ver cómo evolucionan sus personajes o cómo se desenvuelven en nuevas circunstancias. Y hablando de expectativas, es crucial recordar que las producciones turcas, en general, han ganado un prestigio increíble en los últimos años. La calidad de la cinematografía, la profundidad de las historias, la actuación de sus talentos, todo ha contribuido a que se conviertan en un referente mundial. Las historias turcas han demostrado ser capaces de abordar temas universales con una sensibilidad y una intensidad únicas. Y si Can y Demet se unen a esto con la fuerza que tienen como pareja actoral, la combinación sería explosiva, elevando aún más el estándar de las producciones turcas en el panorama internacional. ¿Han pensado en las posibilidades de marketing? Sería una locura. Los tráilers, las entrevistas conjuntas, las campañas en redes sociales, todo generaría una expectación sin precedentes. Los fans estaríamos pendientes de cada mínimo detalle, analizando cada pista, cada publicación de Instagram, cada comentario en Twitter. Y eso en el mundo del entretenimiento es oro puro. Las plataformas de redes sociales se convertirían en el epicentro de la conversación, con debates constantes y teorías elaboradas por los seguidores. Por ahora, debemos mantener la esperanza y la cautela. Los rumores son fuertes, las señales son alentadoras,
pero hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los actores. SO de las productoras involucradas, debemos tomarlo con pinzas. Es posible que haya conversaciones, pero que aún no se haya llegado a un acuerdo definitivo. Sin embargo, la simple posibilidad de volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla es suficiente para emocionarnos y para mantener viva esa llama de ilusión. La comunidad de fans está más unida que nunca en este deseo. Imaginen las nuevas generaciones de fans que podrían descubrir su química si este regreso se materializa. Erkenci fue un fenómeno en su momento, pero un nuevo proyecto con ellos, lanzado a nivel global en la era del streaming, podría alcanzar cotas aún mayores, atrayendo a un público aún más amplio y consolidando su estatus como una de las parejas más icónicas de la televisión, trascendiendo fronteras y generaciones. Sería un legado imborrable. Así que, mis queridos amigos, la noticia que hoy compartimos es una de esas que nos hacen soñar despiertos. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un nuevo proyecto, después del arrollador éxito de Erkenci, es una realidad que se cierne en el horizonte. Los murmullos en la industria son cada vez más fuertes, y la demanda del público es innegable. Si esto se confirma, estaríamos ante un evento que marcará un antes y un después en el mundo de las series y telenovelas, un acontecimiento que la industria del entretenimiento esperará con ansias. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la emocionante posibilidad del regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a nuestras pantallas. Hemos hablado de la química innegable que los une, del éxito que cosecharon juntos en Erkenci y de cómo la demanda del público y las oportunidades de la industria están creando un escenario propicio para que esto suceda. Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, las señales son muy positivas y la expectativa está por las nubes. Estamos en vilo, esperando que estos sueños se conviertan en realidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir conmigo esta noticia tan emocionante. Su presencia aquí siempre es un regalo. Su entusiasmo y su pasión por las historias que amamos son lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta posibilidad? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Déjenme sus comentarios, sus ideas, sus anhelos aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus reflexiones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si este contenido les ha gustado tanto como a mí me ha gustado contárselo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más pasión por el entretenimiento. ¡Chao!